Martín nos acaba de dar las claves para hacer una visualización y poder crear hasta tu plan de negocios del año que viene. Realmente, donde des un paso fuerte, con impacto, y que si alguien, como creo que en ese momento nos están escuchando, claro, nos vea, pues es que dejemos algo bueno y una huella dentro de estas personas. Porque temen perder lo que ya construyeron en el pasado. Si todos vemos la vida con abundancia y somos abundantes, la abundancia va a llegar a nosotros. Porque tú creces en una empresa cuando dejas de ser una persona que hace todo y construyes un sistema que gestiona la empresa mientras tú puedes hacer las cosas que realmente agreguen valor. El mayor reto, y eso sí es para todos los que nos están viendo, es tener a la familia bien alineada. Pero ahora sí que, si solo recuerdas una sola cosa de esta entrevista, va a ser la que viene. No sé si llamarlo peso, yo lo llamo gasolina. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés viendo en este momento. Soy Susi Goitia, bienvenido a otro episodio de Creer para Crecer, y hoy estoy con un invitado especial, pero antes quiero leerte una frase que me encantó. Marco Aurelio escribió esta frase: un líder debe ser como una roca donde rompen las olas de la adversidad. Y si estás enfrentando la adversidad, hoy tengo conmigo un joven líder que representa el liderazgo pleno mexicano, segunda generación de una empresa familiar, un líder que además navega con propósito, con una gran sonrisa, con muy buen conocimiento financiero y que además está compartiendo ese conocimiento con el mundo. Martín Olivier representa esta nueva generación de mexicanos que estamos creyendo en el país y que estamos construyendo, igual que tú, seguramente que nos estás viendo hoy. Pero si tú eres empresario, si tienes una empresa familiar o privada o eres emprendedor y estás empezando, quédate, porque hay muchas buenas cosas que Martín nos va a enseñar de finanzas, de propósito, de cómo poder profesionalizar una empresa y de otras cosas más que le vamos a estar preguntando en esta maravillosa entrevista. Pero empecemos. Martín, bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo y por favor, cuéntanos de ti, preséntate. Susi, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y con todo gusto. Yo soy Martín Olivier Jr., soy un empresario. Nos dedicamos al tema de la construcción, comercialización, logística. Como bien comentabas, soy segunda generación. Estamos liderando el proceso de profesionalización e institucionalización dentro de la empresa familiar, de la mano con otras vertientes como la fundación, como distintas cosas que ahorita vamos a tocar, pero nuevamente muy agradecido de estar aquí contigo. Y me encanta porque nos conocimos en un evento porque casualmente estábamos sentados al lado y yo siempre digo que el networking hace su magia porque tú empiezas a conocer gente y a hablar y mágicamente las cosas suceden. Buena química, una energía maravillosa. Totalmente. Así que estoy feliz de tenerte aquí y poder tener esta conversación. Pero hablemos un poco de esa fundación porque estaba viendo de tu fundación y al final esto tiene que ver con el propósito, con los valores. Cuéntame un poquito más de eso. Claro que sí, Susi. Yo, como siempre digo, la Fundación Wallis fue mi primer amor. Qué bonito. Wallis en náhuatl significa es posible. Y es lo que hacemos en la fundación. Nosotros, a través de proyectos sociales, empoderamos a personas que sufren de situaciones vulnerables y les demostramos que es posible. Parte de los puntos fundamentales que tenemos dentro de la fundación no es nada más dar por dar o regalar por regalar, sino es realmente generar estos proyectos que impacten y que hagan a la gente que recibe este beneficio logren este aha moment, ¿no? O sea, que realmente vean esa transformación y desde ese punto puedan empezar a tomar acción para poder lograr sus objetivos y cambiar su vida sin importar la situación en la que se encuentren. Y qué bonito, porque cuando la persona encuentra esa inspiración profunda interior,
es cuando realmente las cosas pasan. Cuando tú encuentras esa inspiración en ti, eso te lleva a la acción y eso te lleva a moverte. Y eso genera un impacto social. Totalmente. Y con eso la gente crece. Qué increíble. Felicidades porque es un trabajo muy bonito. Gracias. Y ya entiendo por qué dices que es tu primer amor. Y me encantó la traducción además. Pero también tú hablas mucho de finanzas. Pero antes de hablarlos de los números, yo quisiera decirte que ahora viene algo que va a cambiar tu perspectiva en cuanto a las segundas y terceras generaciones en empresas familiares. Cuéntame un poquito cómo has trabajado tu propósito. ¿De dónde nace ese propósito teniendo la empresa, trabajando en la fundación? Hablemos un poquito de propósito. Sí. Mira, yo tengo la ventaja de tener una familia muy bonita, pero no solo muy bonita, sino también muy instruida y que me ayudan a ser un ser humano integral. Dentro de mi familia, mi mamá tiene una maestría en coaching empresarial. Ella es la que me ayuda y nos ayuda como familia a ir desarrollando ese propósito de una manera, te digo, integral y con esa búsqueda de trascendencia. Y algo que yo ahora sí que ocupo mucho para ir desarrollando ese propósito, porque creo que puede ser muy dinámico e ir evolucionando a través del tiempo, son ejercicios de visualización. O sea, y lo hice hace poco, te comparto, donde dices, ok, ¿dónde me quiero ver en 10, 15 años? Pero nada más es no, pues quiero tener esto o quiero hacer esto. No, o sea, realmente es un ejercicio profundo en el que te sientas, generas una actividad de introspección, cierras los ojos y dices, ¿cómo quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? O sea, literal desde cómo se ven mis manos, dónde estoy parado, cómo me siento en ese momento. Y yo creo que así yo voy generando mi propósito. Y qué bonito, porque así es como se construyen las visiones de futuro, no solamente personales, pero también de las empresas, porque tú puedes visualizar el futuro, y a mí me encanta este video de John F. Kennedy cuando el hombre llegó a la luna, que dice, sí, lo hicimos no porque fuera fácil, sino porque es difícil, y hay hasta metodologías para eso, pero es soñar en grande y pensar en que todo es posible, que no hay limitaciones, y cómo te sientes, y ahorita hay muchísima data que respalda que cuando tú tienes ese momento de visualización, eso realmente te genera una cierta vibración que te hace lograrlo. Y ahí es donde está la parte bonita, que tú también puedes hacerlo. Y Martín nos acaba de dar las claves para hacer una visualización y poder crear hasta tu plan de negocios del año que viene. Pero me encanta también cuando hablas de valores, cuando hablas de tu mamá, cuando hablas de tu familia. Cuéntame un poquito de tu familia y cómo esos valores han hecho que tú estés haciendo todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo bastantes cosas al mismo tiempo, y eso es muy bonito verlo, porque la familia sigue siendo un valor importantísimo en todo nuestro planeta, pero que no necesariamente se conserva, ¿no? Sí. Desde que yo era chico, siempre mis papás nos han enseñado, y digo nos han, porque también incluye ahí a mi hermana, nos han intentado llevar mucho de la mano de Dios, mucho de la mano de los valores y de hacer el bien y de hacer las cosas con propósito. Eso por un lado, y por el otro, trasladándolo un poco a la empresa familiar, pues al final es eso, ¿no? O sea, la empresa familiar, la fundación y las distintas actividades o vertientes que tenemos, pues son una extensión de la familia. O sea, yo creo que es eso. Y a ver, repíteme lo que habías dicho para complementar la respuesta, por favor. Que nos contaras un poquito, porque la familia es importante, sí. O sea, cómo han logrado mantener esos valores a través del tiempo. Y yo creo que ya me lo respondiste, porque lo que me decías es que todo funciona como funciona la familia, la fundación, la empresa, y lo que yo veo es congruencia entre lo que ustedes dicen y lo que hacen, ¿no? Gracias. Y me parece felicidades, porque es algo bien interesante. Eso intentamos. Yo creo que esa palabra congruencia se dice muy fácil, pero es muy difícil de hacer, porque al final somos seres humanos, tenemos, pues ahora es que somos como un círculo, ¿no? Así que yo creo que lo más interesante es realmente encontrar dentro de los objetivos o dentro de ese gran propósito que tienes, ese balance y esa ponderación adecuada entre los diferentes factores que incluye el círculo para realmente ser hablando de nuestro caso, ser empresarios integrales, ¿no? No nada más que tengas este drive económico o este drive de abrir más puntos de venta o lograr X expansión, sino que realmente
donde des un paso fuerte, con impacto, y que si alguien, como creo que en ese momento nos están escuchando, Claro. Nos vea, pues es que dejemos algo bueno y una huella dentro de estas personas. Y tú puedes ser un empresario integral y utilizar ese círculo, porque ese círculo es bien interesante. Yo hice un ejercicio que no sé si conoces, el círculo de la vida, en donde tú te mapeas en cada uno de los aspectos que tú estás trabajando, tu aspecto espiritual, tu aspecto de empresa, tu aspecto personal, tu cuidado, familia, y tú te pones numeritos, ¿no? Y tú ves tu score, y luego trabajas en cada uno de esos scores. Y eso te hace ser una persona integral y sobre todo con conciencia, porque tienes la conciencia de todo lo que estás creando. Pero háblame un poquito de algo que me da curiosidad. Sí. Tú tienes unas redes sociales que estuve revisando y tienes unos videos virales que hablan de finanzas. Sí. Cuéntame un poco de dónde viene esa enseñanza de finanzas, qué estás buscando con eso. Cuéntame un poco de tus redes sociales y de tu comunicación financiera. Sí, claro. Mira, yo soy licenciado en finanzas. Y estudié finanzas no porque yo fuera en la prepa el que sacaba 10 o el que era el más rápido en las matemáticas o lo que sea, sino que cuando estaba escogiendo mi carrera me dijeron, oye, ¿sabes qué? Finanzas es la más difícil de negocios, a mí me gustan los retos. Y dije, pues todo tiene números, why not, ¿no? Así empezó mi carrera, o mis inicios en las finanzas. Y después en el camino me di cuenta, no solo que están en todos lados, y que todas las decisiones están muy soportadas en los números, en el tema financiero, hablando empresarialmente y hasta personalmente, ¿no? Nuestros gastos, nuestro día a día, todo. Pero que también había muchos empresarios, muchos emprendedores y muchas personas, como tú y yo, gente normal, que no tenían las herramientas, desde mi punto de vista, más esenciales para poder tomar decisiones adecuadas. Y en México tenemos mucho la corazonada, ¿no? No, pues yo creo y como que me late esto. Y está padrísimo, ¿no? Y creo que escuchar ese sexto sentido es fundamental, pero cuando estás tomando decisiones, y tú lo has vivido, frente a un consejo o decisiones que no solo van a impactar a ti, sino que van a tener un impacto muy importante en la gente, en la economía, inclusive en países enteros. Claro. Pues tienes que soportar un poquito tu feeling con números, ¿no? Así que es eso, o sea, realmente dentro del propósito es compartir un poquito, que la gente en sus decisiones de día a día tenga un poco de más conciencia con el objetivo de generar, no riqueza, no sé cuál sería la palabra en español, pero wealth, ¿no? Que el wealth es algo mucho más... Pues abundancia. Abundancia, exacto. Y yo creo que si todos vemos la vida con abundancia y somos abundantes, la abundancia va a llegar a nosotros. Así es. Y de esa manera somos un pueblo rico, ¿no? Sí. En todo sentido, y eso genera un círculo económico propositivo para todos los actores. Y me encanta porque yo leí un dato que me impactó y es que 61% de los emprendedores no tiene claro su control financiero y no conoce sus números y muchas veces ni siquiera saben hacer los números. Y no está bien o está mal, pero es un número que es realmente impactante, es un número del Banco Interamericano de Desarrollo. Y cuando tú ves eso y ves la tasa de empresas que fracasan, dices, bueno, pues por supuesto. Entonces, te felicito por ese propósito de enseñar finanzas. Gracias. Porque es verdad que cuando tú controlas los números y controlas la data, la intuición funciona, pero hay que mezclarla con un poquito de inteligencia para que puedas tener mejores resultados. Claro, hay que juntar las cosas. Pero qué maravilla poder tener todo eso. Hablemos un poco de la empresa familiar. Cuéntame un poquito, porque quiero conectar todo lo que hablamos de valores, propósito, disciplina, con liderazgo, con transformación, con evolución de la empresa. Cuéntame un poquito cuál es tu rol dentro de la empresa, qué hacen, cuéntame un poquito más de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros somos Grupo Compremex, nos dedicamos a la venta, distribución, comercialización de productos de materiales para la construcción. También tenemos la línea logística, también operamos distintos sedis para varias marcas cementeras. También nos dedicamos al tema de la fabricación de concreto, desarrollo de viviendas de interés social, de interés medio. También tenemos un poco esta parte inmobiliaria que es más un tema patrimonial, rentas, etcétera, dentro de varias vertientes. Y mi objetivo, ahora sí que mi rol, es líder de estrategia, de transformación, y más que yo estar enfocado
y sumergido en la operación del día a día, yo estoy, creo que en esa parte de análisis, no solo de cachar oportunidades, sino también de analizar, ver cuáles son las más convenientes y que tienen un mayor ROI, pero no solo económico, sino en todos los sentidos que ya hablamos, o sea, Claro. esa parte integral. Para la empresa, para la familia y por supuesto, que ahorita creo que vamos a tocar ese punto, la profesionalización e institucionalización de la toma de decisiones, de procesos dentro de la empresa. Cuéntame un poco de eso, porque hablamos cuando nos conocimos de que tú estabas liderando todos esos procesos de se me fue el rollo, institucionalización y profesionalización de la empresa. Cuéntame un poquito más cómo estás haciendo eso y qué implica transformar una empresa con tu papá y tu hermana que trabajan ahí y tomar ese rol. Pues yo creo que el mayor reto, y eso sí es para todos los que nos están viendo, es tener a la familia bien alineada. Porque, y lo hablaba hoy en la mañana con mi mamá, que nos estamos preparando. Qué bien. Yo creo que si la primera generación no está dispuesta a generar ese cambio, es muy difícil avanzar. Es correcto. ¿No? Así que yo creo que el primer reto fue alinear a la familia, porque nosotros cuando regresamos a la empresa familiar, a todos estos temas, sí teníamos esta visión, pero yo creo que tienes que demostrar no tu valor, pero sí lo que pones en la mesa en tema mucho más sólido dentro de la empresa, ¿no? Porque puede ser que tal vez no tengas ni la expertise, ni el conocimiento, y pues hay que poner las cosas como son en la mesa, ¿no? Así que yo creo que paso 1 es, o sea, poner tu valor dentro de la mesa, que vean ese valor para ya sobre eso empezar a generar esta transformación. Y yo creo que el segundo paso es alinear a la familia. Y yo creo que eso es lo más rudo y más, bueno, desde mi experiencia de segunda generación, dejar un poco esa parte de decir, me voy todo con el gut feeling, sino empezar a tomar decisiones en base a datos, en base a números, de manera estructurada. Ese es el segundo gran reto. Y ya, obviamente, posterior viene la parte de profesionalizar procesos, empezar a ordenar la casa, ¿no? Y al empezar a ordenar la casa, empiezan a salir muchas cosas que ni siquiera nos acordábamos. O sea, de repente decía mi papá, ay, y esto sí es cierto, y fue hace 20 años, ¿no? Y es parte, es normal, hay que ordenar para poder después empezar a tomar esas decisiones de manera sólida, de manera estructurada y con visión estratégica. Creo que es lo más importante. Pero me encanta lo que comentas, porque cuando hay ese entendimiento de que hay cosas que tal vez se nos olvidaron o tal vez no las hicimos tan bien, pero se aceptan y se abraza eso como parte del cambio, eso hace una diferencia fundamental en lo que puedes hacer en el crecimiento de tu empresa, ¿no? Hay muchos empresarios que temen ese arreglo de los sistemas y esa creación de la nueva planeación estratégica porque temen perder lo que ya construyeron en el pasado. Y resulta que cuando tú revisas los sistemas, aunque consigas cosas que ya no funcionan, seguramente consigues oportunidades para el futuro y para el crecimiento, y de eso se trata la transformación y lo que estás haciendo. Así que felicidades, porque es un paso increíble. Porque hay muchos datos que hablan de que la mayoría de las empresas, 12% de las empresas solamente sobreviven a una tercera generación, y lo que me encanta de esta entrevista es que tú nos estás diciendo cómo evitar ser parte de esa estadística, Eso ¿no? estamos intentando en casa. Claro, pero qué maravilla, porque estás trabajando, creando gobierno corporativo, creando esta profesionalización. Cuéntame un poco de cuáles han sido los pasos una vez que se alinea la familia, una vez que ya deciden, bueno, tenemos que revisar todo esto y hacer una visión estratégica. ¿Qué más ha pasado para crear consejos y todo esto? Con gusto. Y perdón, un poco aunando al punto que decías acerca de la profesionalización de procesos, y que muchos de los empresarios que nos están hoy viendo tienen miedo de acomodar la casa porque pueden salir, diríamos en México, los trapitos sucios. De todos, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Y justo ayer en la noche escuchaba algo muy interesante que me decían, hablando de procesos de tesorería. No, es que si yo no hago los pagos, así surgen los fraudes, ¿y cómo le vamos a hacer? Pero un rol de liderazgo muy alto haciendo los pagos del proveedor X. Claro. Y yo me quedé pensando, ¿por qué no, en lugar de tú creer que teniendo todo el control no va a pasar nada, ¿por qué no creas un sistema donde tengas los candados necesarios y la estructura sólida
para realmente evitar este tipo de fraudes y poder crecer. Claro. Porque cuando tienes una tiendita, un negocito y tú quieres pagar a todos los proveedores y hacer todas las ventas y controlar todo, no puedes crecer. Claro. ¿Qué pasa cuando, siendo la CEO de Coca-Cola, tienes X puntos de venta y tienes X gente que controlar Claro. y tú estás haciendo los pagos? Hay un sistema y por eso me encanta. Para mí es una palabra mágica lo de la creación del sistema. Porque tú creces en una empresa cuando dejas de ser una persona que hace todo y construyes un sistema que gestiona la empresa mientras tú puedes hacer las cosas que realmente agreguen valor, que es profesionalización o creación de esa visión estratégica o inclusive crear procesos nuevos de innovación, nuevas líneas de negocio, escalamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la creación de sistemas no solamente ayuda a que tú puedas liberar tiempo, pero también a automatizar cosas y sobre todo a limpiar la casa por dentro, como dices, porque hay cosas que se hacen porque así se hacían hace 70 años, ¿no? Correcto. Yo siempre pongo el ejemplo, esta matriz del SWOT Analysis, por ejemplo, que es súper conocida, se hizo en 1973. Ahí ni siquiera había internet para acabar pronto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que estemos haciendo ahora planeaciones estratégicas con matrices de los años 70, ¿no? Hay una evolución. Cuando tú tienes un sistema y tú puedes ajustar el sistema a la evolución del mundo, tu compañía también va a crecer a ese nivel. Y es un tema que me encanta. Pero quiero también regresar contigo a los roles, porque yo me imagino que en tu familia todos tienen roles, ¿no? Claramente designados, porque si tú estás en una junta y tú puedes decir, bueno, ¿por qué no creamos un sistema en vez de que un cargo alto esté así firmando cheques? Me imagino que hay roles. ¿Cómo definieron esos roles? Mira, yo creo que eso, y como decimos en la construcción, work in progress, en process, perdón. O sea, estamos haciéndolo. Y parte también de lo que empecé a hacer mis videos, y en uno de mis videos, que también se volvieron virales, decía, ahora sí que acompáñenme en este camino de una empresa familiar, de una pyme, y transformémosla juntos, ¿no? Estamos en esa transformación. O sea, hoy te digo que cuando entramos a la empresa, pues era, pues a ver, ¿qué hacemos? A ver, acompáñame, a ver, como que poco a poco hemos ido designando un poco más esa parte. Mi hermana está muy al liderazgo de todo el área de concretos. Yo estoy, te digo, más en la parte, creo que transformacional, quiero decirlo así. No solo, te digo, jalar oportunidades, sino análisis y pues poner las oportunidades y ese pivoteo en la mesa para la toma de decisiones. Claro. Pero como tal, así que te diga... estas son las responsabilidades. Todavía no lo tenemos, lo estamos creando. Justo la semana pasada jalamos a un perfil estratégico de la empresa para que nos ayudara a hacer eso. Y creo que una de sus primeras tareas es esa sucesión de los roles directivos y especialmente de dirección general. Y pues nada, estamos caminando, estamos avanzando como todos los que nos están viendo. Pero es maravilloso porque tienen el conocimiento de que lo necesitan. Y cuando tú tienes ese autoanálisis claro de dónde estoy parado, a dónde quiero llegar y qué tengo que construir, ahí es donde surgen esas posibilidades de crecimiento. Tú vas poco a poco construyendo el camino. Dicen que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito en todo este viaje, si has tenido un momento duro, dicen que de las crisis salen las oportunidades. Correcto. Cuéntame cuál ha sido tu peor momento en tu empresa familiar. Mira, más que en la empresa, yo creo que es un poquito más, diría yo, pegado al corazón, que es en la familia. O sea, que eso es muy... pues muy importante, lo más importante, creo yo. Claro. Y fue justamente en esa parte donde era poner esta etapa de hay que subir de nivel a los fundadores, especialmente a mi papá. O sea, ya sabrás, salieron todas las historias de terror que han vivido a través de los años y que les defraudaron y les vieron la cara, hicieron mal y confiaron y los apuñalaron por la espalda. O sea, todos al final somos humanos, claro, ¿no? Y sí. creo que algo sumamente importante de entender es que las organizaciones están hechas de humanos. Claro. Y salieron todos esos traumas que tú decías, ok, hay que ponerlos en la mesa, hay que entenderlos, hay que abrazarlos, pero también hay que entender el círculo en el que estamos, hablando de la familia. Claro. Que aquí hay confianza, aquí tenemos ganas de darle esa trascendencia transgeneracional a esto. Papás
papá que ustedes construyeron. Claro. Así que confía. Claro. Eso fue lo más duro, o sea, no te imaginas. No te imaginas. Y dime algo, ¿sientes un peso y una responsabilidad de esa transformación y del mantenimiento de ese legado? Pues no sé si llamarlo peso, yo lo llamo gasolina. Eso está bueno. Cuéntame más. O sea, porque un peso es algo que te quieres quitar de, o sea, de la espalda, que ya te está haciendo caminar más lento. ¿Me explico? Eso es un peso. Y yo creo que la gasolina es algo que te impulsa, ¿no? Es eso que, ¡pum!, ¿no? Y de repente ya puedes jalar más duro y creo que es eso. O sea, yo estoy muy motivado, a mí me encanta, dentro de esta visualización que te platicaba antes, no sé, todavía no está aterrizado ni qué, ni cómo, pero sé cómo me quiero sentir, ¿no? Y sé el tipo de decisiones que creo que puedo estar tomando en ese momento, en ese Martín del futuro. Así que eso de la mano con lo que hoy tenemos y de los pasos que sé que tengo que empezar a seguir, que te digo, los fui descubriendo y los fui definiendo, los fui discriminando dentro de todas las diferentes alternativas, eso es lo que me da esa gasolina para decir, hay que, o sea, superar y hay que saltar. Y le decía a mi mamá, hoy somos 4, pero mañana vamos a ser 2 familias, ¿no? La de mi hermana y la mía. Y después va a seguir aventurándose eso. Y otra cosa que me gustaría poner en la mesa es, ¿por qué empezar hoy? Porque hoy somos 4, hoy somos una familia y es ese pequeño núcleo. Pero hablando, por ejemplo, revisando la historia, ¿qué es una tribu? La tribu es la evolución de un clan. ¿Qué es un clan? Una familia que fue creciendo. Y ese clan, cuando fue creciendo más, se convirtió en una tribu. Así que parte de este proceso y de este objetivo es que para cuando nosotros lleguemos a ser una tribu, nosotros hablando como familia, tengamos ese orden, tengamos esa institucionalización, esa profesionalización enfocado a la riqueza dentro de la integridad de los seres humanos. Riqueza emocional, riqueza personal, riqueza de objetivos, de de cumplir lo que quieres, riqueza económica. Creo que ese es esa gasolina que muchos pueden sentir como peso, pero yo la siento como esa gasolina al motor. Me fascina porque esto es mentalidad de crecimiento. Es ver la oportunidad enorme que tienes en tus manos y sobre todo siendo tan joven, porque eres jovencito, Martín, me inspira muchísimo lo que dices porque tomas algo que la gente puede sentir como un peso, es verdad, y las bibliografías hablan mucho de eso, del peso del legado, pero lo estás convirtiendo en algo que es un motivador. Y por supuesto que cuando hablamos de tribus y clanes, a mí me viene a la mente también los rituales. Sí, ¿no? también, rituales total. familiares, rituales en la empresa. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué rituales tienen? Rutinas en la empresa, institucionalizados, pero también como familia, para poder mantener ese equilibrio. Mira, yo creo que algo, sí, lo podremos llamar ritual, es que todos los días, y es gracias que vivimos en una ciudad pequeña, comemos juntos los 4 en la casa. ¡Qué belleza! O sea, digo, aquí en la Ciudad de México, pues Sí, está un claro, poco imposible. está difícil, claro. ¿No? Pero creo que es un ritual que nos ayuda mucho, no solo a conectar como seres humanos, porque al final la familia está llena de seres humanos. Y ya sabes que ponemos el trabajo de un lado, antes de comer es una cosa, después de comer es otra cosa. Y aquí somos humanos, es Susi, es Martín, es familia. Y realmente vemos cómo nos sentimos, cómo estamos. Eso, otro ritual que tenemos dentro de la familia es los domingos en tu casa. Ya sabes, estar ahí en la alberca, todos relajados, y empezar a platicar. Oye, siento esto, creo que podemos hacer esto. Puede ser sí enfocado tal vez a la empresa o a la transformación que se quiere generar, pero desde una perspectiva más personal, ¿no? Yo siento esto, pero me siento así, creo que necesito esto. Y escuchar las demás perspectivas de esa gente que te ama incondicionalmente, creo que es de un valor, o sea, que no se puede medir. Y es una belleza porque yo he trabajado con familias que el problema empieza en la casa, porque no hay esos rituales, no hay unión, hay muchísimas peleas entre los hermanos, no se ponen de acuerdo, y pues si no se ponen de acuerdo en la casa, pues por supuesto que no se van a poner de acuerdo nunca en la empresa. Pero ahora sí que, si solo recuerdas una sola cosa de esta entrevista,
va a ser la que viene. Te quiero preguntar, porque hemos hablado de visualización y del futuro. ¿Cómo ves la empresa familiar en 10 años? Mira, y fíjate que parte de este proceso de primero ordenar la casa, que es lo que te digo, estamos ordenando la casa. O sea, hoy no tenemos todavía la casa ordenada. Siéntate súper honesto. Creo que eso pues no me deja ver una visión tan específica para Compremex. O sea, como que empiezo a sacar la nariz de que, digo, hablando como que súper técnico y estratégico específico, creo que aquí puede ser una buena oportunidad. Tenemos las capacidades, hay ese white space dentro de la industria. Creo que podemos generar esa market penetration de manera eficiente. Empiezo a sacar la nariz, pero hoy no te puedo decir con certeza por qué estamos ordenando la casa. Y creo que esa es una lección muy importante que todos los que nos están viendo deben aprender. Que ¿cómo sabes si voy a ir a la derecha o voy a la izquierda? O sea, tienes que analizar qué resultado potencial me va a dar pesar a la derecha, qué tanta oportunidad hay de que yo pueda caminar más a la derecha, dónde realmente puedo apalancarme de manera eficaz, si voy a la derecha o si voy a la izquierda, ¿no? Yo creo que es un pensamiento estratégico, 100% análisis, y es por eso que hoy te digo, no lo sé, porque estamos ordenando la casa. Y para realmente pensar en el futuro, un futuro un poco más sólido y estratégico, pues hay que ver dónde estamos parados, ¿no? Claro. ¿Y te gusta crecer 10% o 10 veces? Pues me gusta crecer día a día. O sea, ¿no? Yo creo que... Y veía la otra vez una imagen en el que decía, la persistencia no es el vaso medio lleno todos los días. Claro. ¿No? La persistencia es de repente súper alto y de repente bajito y de repente medio. Porque al final somos humanos, ¿no? Claro. Y de repente nos sentimos no tan bien y de repente nos sentimos súper bien. Pero yo creo que la clave es no dejar de hacerlo. O sea, estar ahí todos los días, de repente das el 100%, de repente el 200%, de repente el 15%, pero dar algo todos los días para crecer y alcanzar lo que quieres ser, yo creo que ahí está. Y yo siempre digo, es mejor progresar que buscar la perfección. Correcto. Porque si tú cada día vas haciendo algo enfocado en un objetivo, en un sueño o en algún plan que tengas, seguramente vas a lograr, lo vas a lograr si progresas. Pero si tú empiezas a buscar la perfección, entonces llegas al análisis parálisis en donde no te mueves, ¿no? Y eso también es una decisión. No moverse te hace perderte en el camino. Pero yo quisiera que nos dieras cuáles serían, en el mundo que vivimos hoy, los 3 consejos que tú le darías a un empresario de segunda o de tercera generación de alguna empresa familiar, basado en todo lo que nos has dicho, que ha sido increíble. Gracias. 3 consejos que tú les podrías dar a cualquier empresario. Yo creo que lo primero y lo más importante es, o sea, make sure you have cash flow, ¿no? Obvio. Obvio. O sea, el cash flow... Eso está para la vida. Sí, literal. O sea, el cash flow, el flujo de efectivo es el oxígeno, es la sangre, es lo que nos hace vivir. Y te voy a traducir, por si acaso alguien de la audiencia no habla inglés. Lo que él dijo fue que asegúrate que tú tienes cash flow o tienes lana líquida, dinero líquido en el bolsillo. Correcto, porque sin eso pues puedes pensar en Roma y puedes pensar en el imperio más grande del universo, pero si no tienes para comer hoy, claro, pues enfócate, ¿no? Claro. Yo creo que sería 1. Flujo de efectivo, que tengas lana en la bolsa. Eso sería paso 1. Paso 2, ya que tienes esa parte un poco más liberada, hablando como empresario, sería asegúrate de que tengas tus finanzas, más que tus finanzas, yo hablaría primero de tus estados financieros ordenados, ¿no? Porque eso yo creo que es donde está la carnita del negocio. Claro. Porque ahí te puedes enfocar, por ejemplo, nos pasa a nosotros, ¿no? No, y de repente la reparación del camión y de repente babosadas, perdón por la palabra, pero que económicamente no tienen un impacto tan importante. O sea, las direcciones, los puestos directivos deberían enfocarse en lo que tiene más retorno sobre capital invertido, claro, ¿no? Absolutamente. O sea, totalmente. Así que para poder realmente saber dónde enfocar tus esfuerzos es tener estos estados financieros bien ordenados. Hablando de estos resultados, flujo efectivo, balance general, o sea, los básicos. Tenerlos bien ordenados. Y después, ya que tienes lana en la bolsa, ya que sabes dónde están tus números y más o menos cómo está tu empresa, yo creo que lo que haría ahí es, ahora sí,
puede ser dar un paso para atrás y empezar a ver tus procesos, empezar a ver dónde puedes hacer esas pequeñas mejoras con el objetivo de la escalabilidad. Claro. O sea, porque yo hablaba con un cuate y digo, como todos hemos tenido errores y aciertos, yo he tenido muchos errores. Todos. Sí, y de dentro de esos, dentro de mi camino como emprendedor, me he dado cuenta que la escalabilidad es fundamental. Él me decía, no, es que quiero abrir un negocio con estas características y no sé qué. Y le decía, o sea, nada más la única pregunta que te pongo en la mesa es ¿de qué manera puedes maximizar el uso de tu capital haciéndolo lo más escalable y con el más impacto posible? Claro. Yo creo que ese es, o sea, digo, la clave de los negocios. Así que primero hay que asegurarnos que nuestros procesos tienen la estructura para poder ser potencialmente escalables. Y yo te sumaría algo bien interesante Sí. que me quedé pensando mientras hablabas, dos cosas. La primera es que para poder tener flujo de efectivo tienes que vender, Bueno, ¿no? obvio. Y a ver, claro, y hay muchas empresas que no se enfocan en sus sistemas comerciales, en la venta, en cómo generas la venta, cómo haces un marketing que venda, cómo logras que realmente tu producto se mueva, cómo logras entender a tu consumidor. Tienes que vender. Obvio. Y eso es una parte fundamental para que tú logres tener ese flujo de efectivo que luego te va a llevar a tener estados financieros revisables, ¿no? Y en negro. Sí, sí. Y la otra cosa que me quedé pensando es, para tú poder tener escalabilidad, tú necesitas tener un sistema. Tú no Total. puedes escalar algo que lo tienes anotado en el cuadernito o que cada persona vendió algo y ahí vas haciendo lo que se pueda. O yo la verdad es que he trabajado con clientes que no tienen fuerza de ventas, por ejemplo, y son solamente relaciones los que les hacen la mayoría del dinero. Y entonces dices, wow, y entonces el día que la relación se acabe, ¿qué pasa, no? Entonces necesitas Claro. un sistema para poder escalar cualquier empresa. Y ahí está la importancia de organizar los procesos, crear los sistemas y sobre todo definir cuáles son esas apuestas grandes Total. que son las que te dan ese crecimiento y esa escalabilidad. Y para cualquier emprendedor que nos está viendo, hay algo muy importante en esta palabra que dijo Martín, que es escalabilidad. Si tu emprendimiento no tiene escalabilidad, la verdad es que es muy difícil que pueda trascender y sobre todo que pueda mantenerse en el tiempo, mucho más si quieres levantar inversión o si Claro. quieres buscar socios o lo que sea. Entonces, siempre piensa en cómo puedes lograr esa escalabilidad. Pero también yo quiero, y aquí tengo mi guía para que no se me olvide, porque no quiero que esta entrevista esté demasiado buena, quiero también pedirte 3 consejos. Yo sé que hablamos de finanzas, pero tú hablas de finanzas en tus redes sociales. Sí. 3 consejos para emprendedores en finanzas. 3 consejos para emprendedores en finanzas. Pues yo creo que, o sea, muy similar a lo que acabamos de hablar, ¿no? Ventas, Claro. que eso genera flujo de efectivo, pero no solo las ventas, sino también tener bien cuantificado cuáles son tus gastos mensuales, Claro. si tienes algún tipo de deuda o apalancamiento, cada cuánto tienes que pagarlo y cuándo es ese vencimiento que tienes que devolver todo el capital, o sea, tener bien proyectado y estructurado ese flujo de efectivo. Porque si no, de repente, ay, sí, pues tengo 20 pesos al mes, todos los meses, pero de repente se Pero me olvidó debo que había 40. pedido un préstamo y tengo que pagar 100. Ay, cañón, ¿de dónde lo Se saco? han visto casos. Bastantes, ¿no? Así que yo creo que eso como lo más importante, pues para poder vivir, Claro. ¿no? Creo que ahí ya van 2. Claro. Y el tercero es, como dices tú, ya que empiezas a tener ese flujo, ya que empiezas a tener esa atracción, empezar a ordenar tus números. Creo que es lo más, o sea, si tienes una buena estructura, es muy fácil hacerlo. Sí, O sea, una plantilla, no es nada del otro mundo. Ahí luego ponemos un link con alguna plantilla. Claro. Pero ir ordenando dónde van las ventas, dónde va el costo de esas ventas, dónde van mis gastos, cuáles son los diferentes tipos de gastos, dónde va el fijo, dónde va el variable. Todas esas cositas creo que son muy fáciles, pero si te vas en esa bola de nieve, y te lo digo porque nos pasó a nosotros como empresa familiar, no se tenían esas plantillas y se fue la bola de nieve. Y pasaron años y años y años. Y hoy traes miles de operaciones diarias y ordénalas.
Claro, O sea, claro. No, y la rentabilidad. Ahí yo he trabajado con muchas empresas que cuando tú revisas el portafolio, dices, wow, o sea, el 80% del portafolio no sirve, ¿no? Literal. O sea, tienes que empezar a limpiar y arreglar cosas y solamente el 20% te hace tu número grande. Entonces, esta revisión de estos análisis financieros y este entendimiento es fundamental para cualquier emprendimiento. Totalmente. Pero yo también te quiero preguntar un poco, porque tienes una mentalidad increíble de crecimiento, de Gracias. aprendizaje. ¿Qué consejo les darías a todas las personas que nos están viendo? Porque eres joven, pero tienes una sabiduría y una visión que realmente inspira. ¿Qué consejos le darías tú a toda esta gente que está emprendiendo, joven, viejo, empresarios, empresa familiar, no importa quién sea? Gracias. Pero consejos de mentalidad, porque la mentalidad del líder define el crecimiento de tu empresa. Yo creo que lo primero es no dejar de aprender. O sea, y dicen que el tonto es el que cree que sabe mucho, ¿no? Esa está buena. O sea, mientras más sabes, más te das cuenta que no sabes. Que no sabes. No, o sea, que no sabes lo que no sabes. Sí, creo que todos lo hemos vivido. De repente verdad. tú te sientes muy fregón y no sé qué, pero te ponen una mesa más grande y dices, estoy súper verde, diríamos en México. Claro. O sea, me hace falta mucho. Así que yo creo que no dejar de aprender, pero también, y lo hablaba, te digo, con este amigo que platicaba, genera esas oportunidades de crecimiento. Porque no va a llegar a tocar a la puerta. Claro. Oye, mira, ven, te enseño esto que estabas buscando específicamente para tu siguiente paso de la vida. No. O sea, tienes que provocar las oportunidades. Las oportunidades se provocan. Oye, siento que donde estoy no estoy aprendiendo. Pues ve un curso, Pues ve un taller, ve a donde nos conocimos, Claro. ¿no? Y conoce a gente como tú, que tiene todo este nivel, esta experiencia. Escúchalas, aprende y ve que no eres nada. O sea, Tampoco. no, pero yo creo que eso es lo más padre. O sea, Es darte verdad. cuenta que eres minúsculo y de repente, o sea, no sé, estoy medio loco, pero me ha pasado que dices, a ver, tranquilo, eres una persona dentro de una ciudad, un estado, un país, un mundo lleno de países, un planeta, Claro. un universo lleno de planetas. O sea, no eres nada. Así que no te la creas. Pero, Sí. pero hay una dicotomía muy interesante Sí, bueno. en lo que dices, porque habla mucho de tu vulnerabilidad y aceptar, o sea, que vives en un ecosistema, Correcto. pero tú estás cambiando el mundo con las cosas que tú haces y paso a paso, con las iniciativas que tú tomas, con la fundación, con la empresa, con lo que estás transformando, con la vida que tocas cuando haces un clip que tiene, ¿cómo puedes leer un pianel? Porque yo sé que hay mucha Sí, sí. gente que vio ese video y dice, ah, wow, aprendí algo nuevo. Entonces, eso es lindo, cuando tienes esa combinación de las dos cosas. Y yo quiero preguntarte, este podcast se llama Creer para Crecer, pero todo el mundo dice Creer por Crecer, así que creo que ya le voy a cambiar el nombre. Pero mi principio es que tú tienes que creer para lograr crecer. Totalmente. Cuéntame qué significa crecer para ti. Pues crecer es avanzar, pero no avanzar a cualquier dirección. Lo que hablábamos del derecha o izquierda. Avanzar a tu objetivo. Avanzar a ser mejor persona, a ser mejor empresario, a dejar algo más en este mundo, en este universo. O sea, yo creo que es avanzar al lugar adecuado. Pero ¿cómo identificas ese lugar adecuado? Claro. Con todo esto que ya estuvimos hablando. Introspección, discriminación de los diferentes caminos que puedes tener, hacer tu SWOT análisis de los caminos finalistas, ver realmente en qué eres bueno, Claro. ¿no? Porque yo puedo ser cantante y digo, no, hombre, voy a ser el próximo Elvis Presley. Pero, mi rey, o sea, no te salen al final las mañanitas. O sea, ¿me explico? Sí, absolutamente. Así que eso es muy importante. Tanto bien en la ducha. Sí. Identificar tus talentos. Para sobre tus talentos y sobre lo que eres bueno, que cómo lo identificas eso, lo que todo el mundo dice, oye, ¿cómo le haces? O sea, parece que lo haces natural. Es tu talento. Claro. O sea, identifica tu talento, de ahí visualízate a dónde quieres llegar, identifica tus caminos, discrimina tus caminos, define cuál dentro de esa discriminación, cuál ese FODA, ese SWOT análisis de por qué ese camino y bueno, asegúrate que ese camino donde estás
ese camino te va a ayudar a lograr esa visualización y luego para ese camino, ¿cuál es el paso 1 Claro. que tienes que estar haciendo hoy para poder avanzar a esa visión? Me encanta porque tú acabas de resumir básicamente la metodología que yo uso para mis asesorías de estrategia comercial y de marketing, porque todo parte por ti. Ya seas empresa o marca personal o lo que hagas, todo parte por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus competidores? ¿Dónde están tus oportunidades? ¿Dónde está tu propósito? ¿Dónde está lo que tú estás construyendo y para lo que eres bueno? Sí. ¿No? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde te quieres ir al futuro? ¿Dónde está ese yo grande, ese Martín, empresario en 10, 20 años, esa empresa? ¿Dónde estás tú en 10 o 20 años y cómo puedes crecer para llegar ahí? Y luego, por supuesto, escoger, yo le llamo las 3 grandes pilares de crecimiento, o 4, en donde tú te enfocas, y esto funciona para marca, funciona para sistemas comerciales, funciona para estrategia de empresas, Sí. para escoger realmente cuáles son las cosas, porque el que mucho abarca, poco aprieta, Totalmente, se dice totalmente. por ahí muy comúnmente, y es verdad, si tú te enfocas en pocas cosas bien hechas, tú vas a lograr mucho más. Y después crear un sistema que te ayude a ir avanzando en ese camino. Y a mí me encanta pivotear en 90 días, ¿no? Porque a Sí. lo mejor agarras caminos y dices, por ahí no es, porque no somos perfectos. Correcto. Y el mundo cambia. Y entonces tú pivoteas y hay 4 pasos, que yo lo tengo más tecnificado, por supuesto, pero en 4 pasos tú puedes construir básicamente lo que quieras, tu marca, tu empresa, lo que sea. Sí. Pero bueno, estamos a punto de terminar, o sea, se suponía que eran 45 minutos, pero yo me puedo quedar conversando contigo aquí como 3 horas. Pero ya para cerrar, Martín, además de agradecerte por una No, hombre. conversación maravillosa, ¿qué mensaje le quisieras dejar a la audiencia? Pues yo creo... el mensaje que quiero dejarles es: 1, identifiquen en qué son buenos. 2, vean cuáles son los caminos que hoy tienen en la mesa. 3, analícenlos. Discriminen. Cuando estás hablando de caminos, discriminar no es malo. 4, dentro de tus finalistas, aterriza cuál sería el siguiente paso para lograr esa visualización. Claro. Y 5, no lo pienses tanto. Porque si lo piensas tanto, como decías tú, te quedas paralizado en el análisis. Así que también es un mix entre análisis, entre comprender los números o las situaciones, pero también actuar. Porque parte de esa chispa emprendedora es, pues vámonos. Porque puedes pivotear, porque hay metodologías para poder pivotear de Claro. manera eficiente. Todo este tema de Lean Startup, toda esta Claro. parte que fortalece mucho esto. Pero yo creo que también es eso. Sí, aviéntate, pero aviéntate con metodología, con estructura y con visión a largo plazo. Gracias. Me encanta lo que dices porque además hay que aventarse, pero disminuyendo el riesgo. Y tú Total. disminuyes el riesgo con información. Y yo creo que por eso conectamos también, porque tenemos mentalidad muy parecida y sobre todo estamos dedicados a la acción. Y eso me Total. encanta. Pues ha sido un gustazo esta conversación, Martín. Susi. Gracias por todo lo que estás compartiendo hoy. Pero si tú tuvieras que decir ya para cerrar, esta frase debe estar en la pared en cualquier empresa familiar. ¿Cuál frase sería? Nunca te olvides de tus valores. Me fascina. Yo creo que eso. Nunca te olvides de tus valores. Y lo más importante es que si no tienes los valores claros de tu empresa, estás en muy buen momento para construirlo. Tú necesitas construir los valores que tú tienes y que tú quieres en tu empresa. Y si tú quieres construir un legado, los valores deben ser parte clave de la gente con la que te alías, la gente que contratas, el día a día, los proveedores con los que tienes. Tú tienes que revisar que esos valores se cumplan. Y me encanta esa frase. Yo creo que esa frase la voy a poner también en mi oficina, Martín, porque me parece fundamental. Pero si tú me acompañaste hasta acá, gracias. Comparte este capítulo con otros empresarios y con otras empresas familiares que realmente necesiten este empujoncito, necesitan creérsela para poder crecer. Y sobre todo, síguenos para muchos más capítulos
capítulos y más entrevistas porque vamos a seguir entrevistando empresarios como Martín que están cambiando, revolucionando el mundo en una segunda generación, pero prepárense porque en varios años tendremos al Martín y a los siguientes Martínez de las siguientes generaciones. Así que esto fue Creer para Crecer. Gracias, soy Susi Goitia. Gracias, Martín. Gracias, Susi. Un gusto y nos vemos en la próxima.